A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en el mes de marzo del 2026. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Horacio? Buenas noches, ¿cómo va eso? Muy bien, mira, acá tengo un monstruo que me está dominando, que es algo así como un micrófono. Bien. Supongo que mi voz saldrá aterciopelada ahora. Aparentemente. Bueno. Como les dijimos la otra vez, durante todo este mes estaremos nosotros dos solos físicamente, con la ayuda de Gustavo, que llamará, y también con la ayuda muy valiosa de Raúl y de Edith, que nos están haciendo unos trabajos muy interesantes de edición y de lectura de los textos de Krishnamurti. Continuaremos, creo, con esa tónica el resto del mes. Y hoy vamos a tocar un tema que seguramente habremos tocado otras veces. Como decía Mirta Legrand, el público se renueva y por lo tanto vale la pena tocarlo de nuevo. Y además, estoy generando un poco de suspenso sobre el tema para que la gente... ¿De qué hablaremos? ¿De qué hablaremos hoy? Y además, quería recordar algo que desde mi perspectiva es muy valioso y muy efectivo, que es que siempre cuando tenemos un tema priorizamos la espontaneidad, porque la espontaneidad tiene como una cualidad mágica que nos permite por ahí profundizar más que cuando los temas están programados. Vieron que a veces se dice, cuando se quiere tocar un tema, que uno lo puede tocar desde la horizontalidad o desde la verticalidad. Es decir, desde la horizontalidad serían muchos temas, todos superficiales, y de la verticalidad por ahí son menos, pero van penetrando hasta el centro de la Tierra. Y eso es lo que permite la espontaneidad, porque cuando hay espontaneidad en una serena actitud meditativa de diálogo, se produce un fenómeno que incluso no sabemos muy bien por qué se produce, pero que se produce. Y se desencadenan diálogos, reflexiones, que por ahí, si estaría todo programado, quedarían sin desarrollar o sin profundizar, como decía recién. Así que, apostando a la espontaneidad, les decimos que hoy vamos a hablar de la violencia, y como ustedes saben, es una de las cosas que más acompaña al ser humano desde su propia presencia en esta tierra. Y en particular, hoy está cíclicamente de moda, porque cada vez que se declara una nueva guerra nos acordamos que el hombre es violento, nos acordamos de pensar si esto no tiene retorno y siempre será así, o fatalmente la naturaleza humana tiene que ver con la guerra y no hay alternativa. Entonces, tratando de dilucidar este intríngulis, vamos a tratar de hablar con Pablo. Y a mí particularmente me interesa hablar de la violencia desde el punto de vista psicológico, porque tratar de desentrañar por qué la violencia psicológicamente está implícita en nuestra vida, indirectamente nos va no sé si a explicar, pero nos va a permitir comprender mejor por qué la violencia política, la violencia social, es una constante en los seres humanos. ¿Por qué los gobiernos repetidas veces, sean de izquierda o derecha, creen que la guerra es un camino adecuado para resolver los conflictos, pese al paso del tiempo, pese al paso de los siglos? Como que puede cambiar
el marco tecnológico, el marco científico, pero que la psiquis humana parecería que siempre es la misma. Entonces, si la psiquis humana siempre es la misma y el hombre hace siempre la misma tontería, tratemos de, por lo menos tratar de entender por qué la psiquis humana es como es y tratar de esforzarnos en ver si existe otro camino para que nuestra vida no tenga violencia, o por lo menos no tenga el nivel de violencia que implica esta vida cotidiana que nos toca vivir. Ahora bien, el ser humano es un animal, aunque no lo querramos aceptar, y como tal, como todos los animales, tienen un marco de violencia natural que históricamente le permite subsistir. El animal, para subsistir, necesita cierto grado de violencia. Algunos animales domésticos, porque otros se ocupan de su subsistencia, tienen menor violencia, pero si el animal tiene que arreglársela sola o solo, tiene que tener un nivel de violencia para que su vida perdure. Entonces, ahí hay una primera conclusión, quizás decepcionante, que para que la vida sea vida, tiene que haber violencia. Ahora, la vida del ser humano en particular, y en especial en los últimos siglos, de natural cada vez tiene menos, cada vez tiene más componente cultural. Un ser humano es mucho más cultural que natural, pese a lo cual la violencia no desaparece. Entonces parecería que la cultura humana incorporó la violencia como una peculiaridad del ser humano. Es una violencia sui generis, que no es la natural. Bueno, esta es la introducción porque ya veo que Pablito se sale de la vaina para hablar. Así que lo voy a dejar a él hablar. Además yo ya me quedo afónico, así que hasta que recupere la voz van a pasar unos cuantos minutos. Me resulta muy interesante cómo fuiste llevando desde lo natural a lo cultural y el hibridaje, ¿no? Resulta, o sea, como que la cultura resulta una cosa híbrida entre la capacidad de incidencia que tenemos en las cosas y las limitaciones que tenemos es decir, es como hay cosas de las que podemos escapar o podemos transformar y hay cosas de las que no. Y ese resultado parece ser esto que vos estabas dibujando en el aire. Y sin embargo, si hablamos de el rol que la violencia tiene en la naturaleza, podemos decir, porque lo sabemos y tenemos innumerables ejemplos, de que el ser humano tiene una capacidad de incidencia en los recursos que están alrededor suyo, a disposición suyo, para que ese rol sea cuestionado. Si nos preguntamos si la violencia es necesaria, teniendo en cuenta el potencial de incidencia que nosotros tenemos en los recursos que tenemos a disposición, no necesariamente llegamos a la conclusión de que la violencia es necesaria. Sin embargo, aunque no sea necesaria, igualmente se expresa, se termina expresando. Entonces termina siendo algo que va por fuera de esa gestión intelectual, ¿no?, que podemos hacer sobre las cosas, o esa capacidad de incidencia que tenemos sobre las cosas, porque en muchos ámbitos la violencia, el rol ancestral de la violencia dejó de ser necesario, en muchísimos ámbitos. Y sin embargo,
tan solo si nos vamos un par de décadas, bueno, quizás exagero un poco, unos 100 años para atrás, un poquito más también, hemos visto cómo era común matarse por una diferencia de opiniones. Hoy hay que mover un poco más cielo y tierra para matarse por una diferencia de opiniones, pero hasta no hace mucho, una diferencia de opiniones en una mesa que compartías te podía llevar a la muerte. Entonces, sí, es interesante también esto, de que es una especie de fuego interno que uno tiene, que se va por fuera de cualquier análisis teórico que uno pueda realizar. No es una confluencia de cosas, porque por un lado tenés esta cosa físico-química, este fuego que se siente, se percibe con mucha facilidad, es sensorial, pero también tenés todo lo que te llevó a todo ese fuego sensorial, porque hay situaciones que se escapan de lo cultural, en donde los reflejos te llevan a una necesidad de subsistencia, y uno puede o tiende a reaccionar con violencia, ¿no? Por ejemplo, si vas caminando y te cruzas un oso, cruzas un tigre, o te están por atropellar en la calle, digamos. Hay situaciones en las que hay una suerte de reflejo que son más rápidos de lo que uno puede pensar. Pero por el otro lado también está todo, que lo hemos hablado en muchas ocasiones, que es toda esta construcción que está dentro nuestra, toda esta personalidad, este grupo de pensamientos que operan, querramos o no, que van como alimentando ese fueguito interno que nos llevan en varias direcciones. Un día nos llevan al miedo, otros días nos llevan a la violencia, en fin, al odio. El odio es como una versión potenciada, muy elevada de la violencia. Es lo que le da permanencia de algún modo a la violencia, el odio. Sí. Me quiero referir a que si yo tengo odio, la violencia se mantiene permanentemente, no es algo esporádico o circunstancial, sino que forma parte de mi vida la violencia. Sí, y además engendra cosas que son propias de nosotros, como por ejemplo la crueldad. Claro. Que la crueldad no existe en ningún otro ámbito. Claro, claro. Cuando vos estabas hablando de esta dicotomía entre naturaleza y cultura, yo me imaginaba, entré de conjeturar, que en algún momento se produjo una amalgama entre lo natural y lo cultural que dio como resultado el ser humano. Es decir, no hay otra explicación. La violencia natural que ya conocemos y de la que hemos hablado se juntó al desarrollo propio de la cultura humana y dio como resultado un híbrido que hace que en muchas cuestiones sea peor que la violencia natural. Porque si nosotros tuviésemos solamente la violencia natural solucionada la necesidad física, la violencia desaparecería. Claro, que es lo que hace que la violencia en el mundo natural sea sostenible. Claro. No tiene una incidencia en el ecosistema. Claro. Pero nosotros no solo que no cesamos, sino que cuando paradojalmente más cosas materiales tenemos, más violencia se forma, porque hay una serie de elementos en nuestra psiquis, como la ambición, el poder, la avaricia, el egoísmo, que hace que cuando materialmente más tengo, más miedo tengo, más violencia se gesta. Entonces es como que, hablando de gesta, se necesitaría una gesta de seres humanos que a partir de esa realidad presenten un paradigma distinto de vida, en la que podamos vivir sin esa violencia derivada, en definitiva, de nuestro ego, porque fue el ego que construyó toda esta película
diabólica, que es la violencia permanente en la cultura, ¿no? Vamos a ver si Krishnamurti nos ayuda con el primer texto. Le vamos a pedir a Sebastián que nos ponga en el aire el primer texto de Edith, de los que grabó a partir de lo que editó Raúl Carrere, que dura aproximadamente 7 minutos, y después volvemos. Gracias. El temor, el placer, el dolor, el pensamiento y la violencia están todos relacionados entre sí. Muchos de nosotros encontramos placer en la violencia, en la aversión por alguien, en el odio a una raza o grupo particular de gentes, en el antagonismo hacia otros. Pero cuando toda violencia ha terminado, existe un estado mental de gozo que es muy diferente del placer de la violencia con sus conflictos, odios y temores. ¿Podemos ir hasta la misma raíz de la violencia y librarnos de ella? De otra manera viviremos eternamente en lucha unos contra otros. Si así es como le gusta a usted vivir y aparentemente es lo que quiere la mayoría, continúe de esa manera. Ahora, si usted bien dice, bien, lo siento, pero la violencia nunca podrá terminar, entonces usted y yo no podemos comunicarnos. Se ha bloqueado usted mismo. Pero si dice que pudiera haber una manera diferente de vivir, entonces seremos capaces de comunicarnos usted y yo. Así pues, consideremos juntos aquellos que podemos comunicarnos, si es de algún modo posible terminar totalmente con toda forma de violencia a nosotros mismos y seguir viviendo en este mundo monstruosamente brutal. Creo que es posible. Yo no quiero tener ni un aliento de odio, celos, ansiedad o temor dentro de mí. Quiero vivir completamente en paz, lo que no significa que quiero morir. Quiero vivir en esta tierra maravillosa, tan abundante, tan rica, tan hermosa. Quiero mirar los árboles, las flores, los ríos, las colinas, las mujeres, los niños y las niñas. Y al mismo tiempo quiero vivir completamente en paz conmigo mismo y con el mundo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si sabemos mirar la violencia no solo exteriormente en la sociedad, guerras, los motines, los antagonismos nacionales y conflictos de clases, sino también a nosotros mismos, entonces tal vez seremos capaces de trascenderla. Primero debe ser obvio para mí que soy un ser humano violento. He experimentado la violencia en la cólera, violencia en mis apetitos sexuales, en el odio, creando así enemistad, violencia en los celos, etc. Yo la he experimentado, la he conocido y me digo a mí mismo, quiero comprender este problema en su totalidad, no meramente un fragmento, el que se manifiesta en la guerra, sino esta agresión en el hombre, que también existe en los animales, de los cuales yo formo parte. Cuando usted se señala a sí mismo como hindú, musulmán, cristiano o europeo u otra cosa, está actuando violentamente. ¿Sabe por qué eso es ser violento? Porque se está separando de la humanidad restante. Cuando usted se aparta de otros por motivo de nacionalidad, creencia o tradición, surge la violencia. Por eso un hombre que intenta comprender la violencia no pertenece a ningún país, a ninguna religión, a ningún partido político o sistema especial. Está interesado en la comprensión total de la humanidad. Tan pronto usted protege a su familia, su país o un jirón de tela en color y llamado bandera, una creencia, una idea, un dogma, la cosa que usted exige o posea, esa misma protección indica cólera. Así, ¿puede usted mirar la cólera sin ninguna explicación ni justificación? Es decir, ¿debo proteger mis bienes? ¿O estaba en lo cierto en enojarme? ¿O qué estúpido soy en estar encolerizado? ¿Puede usted mirar la cólera como si fuera algo en sí misma? ¿Puede usted mirarla objetivamente por completo, es decir, sin defenderla ni condenarla? ¿Puede usted hacerlo? Si yo sintiera antagonismo por usted o pensara que es una persona maravillosa, ¿podría mirarlo de la misma manera? Solo podré verlo cuando lo miro con cierto interés en el que no está involucrada ninguna de estas cosas. Ahora bien,
¿Puedo mirar la cólera en la misma forma? Lo cual significa que soy vulnerable al problema, que no le hago resistencia, que estoy observando ese extraordinario fenómeno sin reaccionar de modo alguno. Es muy difícil mirar la cólera desapasionadamente porque ella es parte de mí. Por eso estoy tratando de mirarla. Heme aquí, un ser humano violento, ya sea negro, moreno, blanco o rojo. No estoy interesado en saber si he heredado la violencia o si la sociedad la ha producido en mí. Todo lo que me interesa es saber si será posible liberarme de ella. Estar libre de la violencia significa todo para mí. Es más importante para mí que el sexo, la comida, la posición, porque me está corrompiendo, me está destruyendo y está destruyendo el mundo, y quiero comprenderla, quiero trascenderla. Me siento responsable de toda la cólera y la violencia del mundo. Me siento responsable. Estas no son meras palabras, y me digo, yo puedo hacer algo solo si yo mismo estoy más allá de la nacionalidad. Y este sentimiento de que debo comprender la violencia en mí mismo produce tremenda vitalidad y pasión para investigar. Pero para ir más allá de la violencia no puedo reprimirla, no puedo negarla, no puedo decir bien, es una parte de mí y eso es todo, o no la deseo. Tengo que mirarla, tengo que estudiarla, debo intimar con ella, y no puedo llegar a esa intimidad si la condeno o la justifico. Pero de hecho la condenamos, la justificamos. Por lo tanto le estoy diciendo, deje por el momento de condenarla o de justificarla. Muchos de nosotros hemos aceptado la violencia como una forma de vida. 2 espantosas guerras nada nos han enseñado, excepto levantar más y más barreras entre nosotros, los seres humanos, es decir, entre usted y yo. Pero aquellos de nosotros que queremos librarnos de la violencia, ¿cómo podemos hacerlo? Yo no creo que nada vaya a lograrse a través del análisis, ya sea el nuestro o el del profesional. Podríamos ser capaces de modificarnos ligeramente, vivir con un poco más de quietud, con un poco más de afecto, pero eso por sí mismo no nos daría la percepción total. Pero yo debo saber cómo analizar, de modo que en el proceso del análisis mi mente se vuelva extraordinariamente aguda, porque es esa cualidad de agudeza, de atención, de seriedad, la que produce la percepción total. Uno no tiene los ojos para ver la totalidad de una sola mirada. Esa claridad de visión es posible solamente si uno puede ver los detalles. Entonces da el salto. Bueno, muchas gracias, Sebastián. De algún modo, Krishnamurti nos estuvo escuchando y nos dijo, bueno, no se ocupen tanto de estudiar la historia, traten de detenerse en qué le pasa a cada uno de ustedes para ver si se puede resolver esta cuestión, porque de eso se trata, de resolverlo, de resolver la complejidad del funcionamiento de la psiquis, ¿no? Y creo que él nos está dando, no una fórmula, porque no es su estilo, y nunca creyó que las fórmulas sirvan, sino un camino que es el de la observación plena y el de aceptar, por ejemplo, que hay cosas que están incorporadas en nosotros a fuego y que son muy complejas de observar, justamente porque hay como una relación inescindible entre mí y la ira, por ejemplo, entre mí y la violencia, ¿no? Y creo que eso es un tema para trabajar, porque cuando algo ancestralmente forma parte de nuestra condición, nos cuesta mucho más observarlo que cuando circunstancialmente algo nos ocurre y nos resulta más fácil verlo como algo externo, como algo que nos pasa. En cambio, la violencia, como la describe Krishnamurti también en este texto que es de Libérese del pasado, leído por Edith Gross, Krishnamurti nos hace ver que nosotros y la violencia somos una sola cosa. Y en esa unidad
es donde se desarrolla justamente la complejidad de la comprensión, porque como en tantas otras cosas, tenemos la incapacidad de ver o la incapacidad de distanciarnos porque creemos que perdemos nuestra identidad cuando intentamos modificar nuestras conductas, ¿no? No sé vos cómo lo ves eso, Pablo. Ah, sí, muy similar, y está buena la diferencia que marcaste entre algo que nos ocurre y algo que somos, ¿no? Es decir, no hay una separación entre... Y más allá de que sea relativamente sencillo de formar la frase, de explicarlo desde el punto de vista analítico, es un desafío considerable el poder tomar dimensión de lo que esto significa, porque si algo nos ocurre, nosotros activamente tomamos cartas en el asunto, es decir, hacemos acciones en pos de. Si algo no nos ocurre y algo somos, tomar acción en pos de no nos va a llevar a ningún lugar, porque por ejemplo, si yo soy violento y la meta es ser no violento, voy a estar atrapado en un mecanismo que creo que me va a llevar a un lugar sin haber entendido el punto de partida. Entonces, esto es resbaladizo, esto que estamos hablando es resbaladizo, porque incluso analíticamente no hay una manera de graficar una situación, una realidad en donde no hay una separación entre mi persona, lo que identifico como yo, y la violencia. Es decir, es algo que me conforma, es algo que ni siquiera que es parte de mí, sino que está como arraigada, enquistada, es parte de la estructura, tinta mis decisiones, porque todas las decisiones tienen un grado de violencia, a veces es minúsculo, y a eso le llamamos civilización, pero es te deja pensando, ¿no? Porque no puedes hacer algo al respecto si no es algo que te ocurre. Claro, pero bueno, te ocurre. Se expresa. Es un tema complejo como todos los temas que hacen a esa amalgama que se constituye entre mi esencia y mi cultura, que en realidad es lo que hace que seas un ser humano. Porque justamente hay una constante entre lo natural y lo cultural, como hablábamos antes. Y eso es muy complejo para nosotros aceptarlo, porque esa amalgama nos lleva al temor a perder nuestra identidad cuando hacemos un cambio radical. Y eso se expresa, me parece, en todos los ámbitos de la vida. Cada vez que intentamos un cambio radical en el sentido de raíz, de algo que hace a la raíz de nuestro ser, el temor nos invade, porque hay algo inconsciente que nos dice: te vas a desintegrar, vas a perder tu identidad, porque tu identidad desde el inconsciente es la sumatoria de esas dos cosas. Bueno, por eso cuando pasamos por una etapa a la otra, por ejemplo la infancia a la adolescencia o hacia una etapa adulta, querramos, que en ese caso ocurre, querramos o no, crecer duele, siempre. Claro, cambiar duele. Cambiar duele. Bueno, vamos a escuchar el segundo audio de Edith. En este caso es sobre Krishnamurti y la educación, y luego volvemos. Muchas gracias. Hay mucha violencia en el mundo. Existe la violencia física y también la violencia interna. Violencia física es matar a otro, causar daño a otras personas de manera consciente, deliberada, o decir cosas crueles sin consideración alguna,
cosas llenas de antagonismo y de odio, e internamente, bajo la piel, es sentir desagrado por el prójimo, es odiar y criticar a la gente. En lo interno estamos siempre disputando, peleándonos, no solo con los demás, sino con nosotros mismos. Deseamos que las personas cambien, queremos forzarlas a nuestra manera de pensar. A medida que vamos creciendo, vemos en el mundo mucha violencia en todos los niveles humanos. La violencia extrema es la guerra, el matar a la gente por ideas, por los llamados principios religiosos, por las nacionalidades, el matar a fin de proteger un pequeño trozo de tierra. Para eso el hombre mata, destruye, mutila y es muerto a su vez. Hay enorme violencia en el mundo, el rico queriendo mantener pobre a la gente y el pobre deseando llegar a rico y en el proceso odiando al rico. Y ustedes, si son atrapados por la sociedad, también van a contribuir a esto. Hay violencia entre marido, mujer e hijos. Hay violencia, antagonismo, odio, crueldad, un feo afán de criticar, ira. Todo esto es inherente al hombre, es innato a cada ser humano. Lo es también en ustedes, y se supone que la educación debe ayudarlos a ir más allá de todo eso, y no meramente a pasar los exámenes y conseguir un empleo. Deben ser educados de modo que cada uno de ustedes llegue a constituirse en un ser humano realmente bello, sano, cuerdo, racional, y no en un hombre brutal con un cerebro muy listo que puede defender su brutalidad con argumentaciones. A medida que crezcan ustedes, han de enfrentarse con toda esta violencia. Olvidarán cuanto escucharon aquí y serán absorbidos por la corriente de la sociedad. Se volverán como el resto de este mundo, cruel, duro, amargo, iracundo y violento, y no ayudarán a crear una nueva sociedad, un mundo nuevo. Pero un mundo nuevo es necesaria una cultura nueva. La vieja cultura está muerta, consumida, sepultada, hecha trizas, vaporizada. Ustedes tienen que crear una cultura nueva. Una cultura nueva no puede basarse en la violencia. La nueva cultura depende de ustedes, porque la vieja generación ha construido una cultura sustentada en la violencia, en la agresividad, y eso es lo que ha originado toda esta confusión, toda esta desgracia. Las viejas generaciones han producido este mundo, y son ustedes los que tienen que cambiarlo. No pueden permanecer simplemente sentados diciendo, seguiré al resto de la gente y buscaré éxito y posición. Si hacen eso, sus hijos tendrán que sufrir. Puede que ustedes lo pasen bien, pero sus hijos han de pagar por eso. De modo que deben tomar en cuenta todo eso, la crueldad externa que el hombre ejerce contra el hombre, ya sea en el nombre de Dios, de la religión, de la propia importancia, de la seguridad de la familia. Han de considerar tanto la crueldad y la violencia externas como la violencia interna que todavía no conocen. Ustedes son aún jóvenes, pero a medida que crezcan se darán cuenta del infierno, de la gran desdicha que el hombre debe padecer interiormente por estar en constante batalla consigo mismo, con su mujer, con sus hijos, con sus vecinos, con sus dioses. Vive en medio del sufrimiento y la confusión, y no hay amor, ni benevolencia, ni generosidad, ni caridad. Una persona puede llevar el título de doctor junto a su nombre, o puede convertirse en un hombre de negocios con casas y automóviles, pero si carece de amor, de afecto, bondad, consideración, es realmente peor que un animal, porque contribuye a la existencia de un mundo destructivo como este. Así es que deben conocer todas estas cosas mientras son jóvenes. Ellas deben serles señaladas para que sus mentes comiencen a pensar. De otra manera se volverán como el resto del mundo, y sin amor, sin caridad, sin generosidad ni afecto, la vida llega a ser un asunto terrible. Es por ello que uno debe examinar todos estos problemas de violencia. No comprender la violencia es ser realmente un ignorante, es no tener inteligencia ni cultura. La vida es algo inmenso y labrarse meramente un pequeño agujero para uno mismo y permanecer en ese pequeño agujero defendiéndolos contra todos no es vivir. Eso es algo que les toca a ustedes. Desde ahora mismo deben saber acerca de todas estas cosas.
han de escoger reflexivamente entre seguir el camino de la violencia o enfrentarse a la sociedad. Sean libres, vivan felizmente, gozosamente, sin antagonismo alguno, sin odios. Entonces la vida se vuelve algo por completo diferente. Entonces la vida tiene un significado, está llena de júbilo y de luz. Cuando hoy se despertaron, ¿miraron hacia afuera por la ventana? Si lo hicieron, habrán visto esas colinas tornarse a azafrán contra el hermoso cielo azul a medida que el sol ascendía. Y mientras los pájaros comenzaban a cantar y el cuclillo madrugador hacía oír su arrullo, había por todas partes un profundo silencio, una sensación de belleza inmensa y soledad. Y si uno no se da cuenta de todo eso, es exactamente igual que si estuviera muerto. Pero son muy pocas las personas que se dan cuenta. Ustedes pueden percibir eso solo cuando la mente y el corazón están abiertos, cuando no temen, cuando ya no son violentos. Entonces hay júbilo. Hay una bienaventuranza extraordinaria que muy poca gente conoce, y es parte de la educación crear ese estado en la mente humana. Bueno, gracias, Sebastián. Es importante que tengamos en cuenta, más de uno se debe haber dado cuenta que él estaba hablando ahí a los jóvenes. Entonces, hay un enfoque distinto, porque está de alguna manera previniéndoles o previniéndolos de lo que les va a pasar en la vida adulta a partir de aceptar como natural la violencia. Por lo tanto, hace una descripción bastante patética, pero a la vez muy realista, de lo que es la sociedad actual, ¿no? La sociedad actual que él destacaba como actual hace 50 años. Y lo que me gustaría agregar como dato adicional es esta cuestión de comprender la belleza de lo natural como un antídoto contra esa violencia cultural que hemos adquirido, ¿no? Hoy estaba escuchando circunstancialmente, recorriendo las redes, una mujer que contaba su experiencia de haberse ido a vivir al campo y decía, a contrario de lo que afirman algunos de manera muy simplista, que el hecho de irte a vivir al campo de por sí no te cambia, si vos seguís con tus despelotes en la cabeza, ¿no? Pero también es cierto que cuando sos joven, comenzar a valorar lo que es el mundo natural es una manera de evitar que se profundice la patología de tu mal cultural. Lo que quiero decir es, en particular cuando sos joven, y a eso se refería Krishnamurti en este segundo audio, podés ir frenando ese cáncer que es tu herencia cultural para empezar a recorrer un camino que es distinto y que te va a ser más fácil poder hacer el cambio porque ya la metástasis no avanza. Es decir, si vos empezás de joven a vincularte a la naturaleza y a sentir la belleza de la vida fuera de las cosas bastardas que nos llevan a competir por este egoísmo que nos invade, seguramente el camino va a ser más fácil y dejar aquello que ya empezaste a recorrer quizás sea más sencillo. Pero bueno, son alternativas que tenemos que encarar para ver si realmente esa violencia cesa en nosotros. Y seguramente Gustavo, que está en la línea, nos va a ayudar. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Hola, Horacio. Hola, Pablo. Bueno, como te dije en el mensajito, van a ser nada más que 10 minutos, porque, bueno, ya sabes que este tema a mí no me gusta alimentar la energía de la violencia como entidad. Pero voy a tomar referencia, y espero que la gente que nos escucha
el párrafo que voy a leer de Krishnamurti, lo pueda traducir a nivel energía, no conceptos, sino energía. Esto pertenece al 7 de marzo de 1962, el diario 1, donde aparece esa frase tan trillada, ¿no? Por mí en los distintos programas. Por esta parte me parece muy interesante en relación a lo que vos hablaste, que te interesaba la violencia a nivel psicológico, y que creo que resume bastante los dos audios que realizó Krishnamurti. Pero siempre traten de traducirlo a nivel energético, no a nivel palabras. Dice así: mantente tan lejos como las montañas y el aire incontaminado. De vuelta, mantente tan lejos como las montañas y el aire incontaminado. Tan lejos que no tengas padres, ni parientes, ni familia, ni amigos, ni país. Tan distante que ni siquiera sepas dónde estás. No dejes que te encuentren. No entres en contacto muy íntimo con ellos. Si se observa claramente, está hablando de dos posturas energéticas totalmente disímiles. El aire puro de la montaña, el agua pura, y por el otro lado todo lo cultural, todo esto del cual estamos imbuidos, que nos lleva a ser seres separativos, y con eso ya está dada la raíz de la violencia. Así que bueno, quería dejarles esto para que aquellos que quieran profundizarlo, vuelvo a repetir, desde el lugar energético, entrevean que hay una posibilidad muy concreta de no ser jamás violento. Ahora yo tengo un interrogante sobre el inicio que vos hiciste, porque ya lo habías dicho otra vez, y siempre me quedó la duda, y sería bueno poder hablarlo, si te parece adecuado, como que uno atrae determinadas fuerzas cuando toca algunos temas como este, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hago, a ver si vos me podés ayudar para dilucidarlo, es: ¿la violencia es una construcción humana o hay fuerzas externas que están influenciando en nosotros y que hay que evitar que operen para poder neutralizarlas? Porque creo que el camino de esta respuesta quizás nos puede ayudar para saber lo que tenemos que hacer o cómo podemos aportar algo para que las cosas sean un poco distintas. Por eso te tiro esta pregunta difícil que no sé si me la podrás responder, pero me parece pertinente tocarla en el programa, como pregunta, como interrogante. Mira, como ocultista, te digo que hay un mal cósmico. De hecho, si vos te fijás en el último párrafo del Padre Nuestro, líbranos del mal, ¿no? Sí, se invoca a una fuerza de carácter, digamos, o de polaridad benévola, a que nos, de cierta manera, nos envuelve y nos proteja de algo que incluso se dice que en los albores de, digamos, antes del concilio de Nicea, supuestamente esa oración que se les dio a los discípulos cercanos era: líbranos del maligno, ni siquiera del mal. Sabés que yo creo que incluso
la construcción de una figura histórica como Jesús, yo no adhiero a eso. Sí creo que seres con cierta sensibilidad han elaborado toda una estructura que después probablemente en el concilio de Nicea se haya retocado como para, digamos, hacer de la religión un negocio más. Pero más allá de eso, sí creo en la estructura de esa oración, y como creo en la estructura de esa oración, creo en ese párrafo, que hay una invocación de ser protegidos, porque se reconoce de que hay como una fuerza poderosa que nos habita, porque esto no está afuera tampoco, ¿no? Contacta con estructuras de nuestra conciencia que de repente cuajan de tal manera que en determinado momento el ser humano se torna violento, desde el egoísmo, desde la codicia, ¿no? Desde la mentira, ¿no? Porque ese es un punto también muy importante. Y hoy me preguntaba si incluso desde las pequeñas cosas no somos violentos, ¿no? Cuando de repente, qué sé yo, llamás a una persona para felicitarla por el cumpleaños, más para cumplir que por darlo por sentido. Entonces, si eso mismo ya no es violencia, aunque no lo veamos como eso, ¿no? Sí, justamente las pequeñas violencias son las que construyen las grandes violencias, y estábamos tratando de recorrer eso. Ahora, sin entrar, como vos no querés entrar en discusiones conceptuales, yo voy a tratar de no entrar, pero sí creo que hay un aspecto práctico que es el siguiente. Si yo creo que el mal, y en este caso la violencia como operador del mal, está afuera, poco puedo hacer que a menos que rece, como hacen los católicos o los hindúes o los judíos, para que el mal no opere en mí. Como yo no creo en eso, parecería que no tengo salida, porque yo creo que el mal está en uno porque lo construyó el ser humano. Te va a tener que hacer cargo. Y que el ser humano se va a tener que ocupar de sacarlo. Entonces, más allá de discutir, en el buen sentido de la palabra, de dónde vino, si por lo menos coincidimos ambos que también está dentro, bueno, por lo menos todo aquello que está dentro, tratemos de ver cómo lo sacamos. Más allá de alguna discrepancia conceptual que tengamos, porque si no, es como que no hay nada para hacer. Ahora, Gustavo, vos muy al principio del texto, cuando Krishnamurti dice aléjate tanto, que ahí lo que me imagino que, por lo menos yo interpreto, es que intenta desarmar o que no se llegue a construir nunca una identidad. Lo que a mí me queda de eso es que hay una diferencia entre la construcción y lo construido, es decir, el proceso de construir o de crear, que es continuo, porque todo el tiempo estamos creando y todo el tiempo se está creando. Eso parece ser una cosa, y lo construido, que es aquello que resulta de la construcción, parece ser otra. Y la relación con lo construido es lo que parece que inevitablemente deviene en violencia, miedo, etcétera, etcétera. Al parecer, por lo que siempre hablando desde lo que observo del texto en mi recorrido personal, hay como determinados vínculos o determinados tipos de vínculos que se dan con cualquier cosa, que inevitablemente
llevan al miedo, a la violencia. Es como si hubiera una invitación a construir, pero no a vincularse con lo construido. Como si... A deconstruir. ¿Cómo? A deconstruir sería. No sé si deconstruir, pero no parece haber un problema con crear o construir. Lo que parece que deviene en un problema es cuando se genera un vínculo con lo construido, es decir, con lo que ya se construyó. Cuando lo haces propio. ¿Cuándo lo haces propio? En cualquiera de sus formas. Sí, Gustavo. Mira, el texto comienza diciendo que te acerques a las montañas y al aire puro. ¿Sí? Ahí ya hay un vínculo con otra vibración energética. Cuando, un poco relacionando lo que decía Horacio, cuando de repente yo mismo, desde la observación, me doy cuenta que te digo, ¿cómo estás? No me importa si vos me decís bien o mal, porque lo mío es nada más que una pregunta retórica, ¿no? Claro, no porque me interese tu situación, y mucho menos ayudarte si me decís me pasa tal cosa o tal otra. Ya ahí está la violencia implícita en mí, ¿sí? Así que puedo, como decía Horacio, puedo ponerme a rezar como hindú, musulmán, cristiano o ateo, no importa, que eso va a seguir operando, porque ahí también está el misterio de la relación. Energéticamente, ese estado de que no me interesa cómo estás, pero sí te pregunto para quedar bien, quizás no se note, pero vuelvo a repetir, desde la observación profunda, es la semilla de la violencia. Bueno, ahí justamente a eso me quería referir. Está en potencia la violencia, porque el que escucha puede decir, no, pero ahí no hay un acto de violencia como lo conocemos clásicamente. Pero en realidad hay un germen de violencia, porque esa indiferencia hacia el otro puede derivar en violencia a partir de que hay un conflicto de intereses en esa relación el día de mañana. Si no hay amor, cuando hay un conflicto de intereses, lo primero que va a privar va a ser mi interés egoísta y te voy a poner la pata encima si vos me estás afectando esos intereses. Porque en la dinámica de la existencia, en el mundo material, siempre hay escaseces. El tema es cómo administrar esas escaseces desde el amor. Ahí está el conflicto del humano. Porque yo estoy con vos y soy amigo tuyo en la medida que vos no me pidas nada. Ahora, si vos me pedís algo que implica sacar de mí, de mi capital, si no hay amor, no te lo voy a dar. Y si vos me exigís, yo voy a entrar en conflicto con vos y te voy a sentir mi enemigo. Y ahí hay como una parábola que solo se rompe desde el amor. Me parece muy interesante. Vos dijiste algo material, no. Sencillamente, aunque te robe tiempo, ya te estoy molestando. Bueno, pero es indirecto, porque el tiempo para mí tiene un valor material. Porque si para mí el tiempo es valioso, es porque estoy dejando de trabajar o hacer plata en el tiempo que te estoy dando bolilla. Que es que siempre indirectamente hay algo material que está intercediendo o interponiéndose en la relación humana. A eso me quería referir, ¿no? Sí, o quizás está lo otro. No me interesa involucrarme con el dolor. Entonces, realmente me molesta bastante cuando te pregunto cómo estás y si vos me decís mal, me pones contra la espalda, contra la pared para que yo te tenga que decir, bueno, ¿qué te pasa? Pero ya no me interesa a mí qué te pasa. Entonces, vos fíjate, vos antes hablaste de amor. El amor esencialmente desde el ocultismo es una fuerza magnética, una fuerza atractiva. Sin embargo, yo lo que te estoy diciendo es una fuerza separativa, porque yo te pregunto de compromiso cómo estás, porque no me interesa involucrarme en lo que te pasa. No me interesa, entonces, pero sí tengo que quedar bien. Entonces, ¿qué pasa? Estoy
separándome a mí mismo en mi actitud hipócrita. ¿Me entendés? Y eso, como vos bien dijiste, es la semilla de la futura violencia. Porque yo te pregunto al pasar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y vos me decís mal, y entonces yo voy a quedar mal parado porque si sigo de largo, quedo mal ante vos. Y si no sigo de largo, quedo mal ante mí porque no te quiero escuchar. No me interesa escucharte porque no me interesa ayudarte. Entonces vos fíjate cómo está ahí la raíz de la separatividad humana. Y eso es violencia, porque el día de mañana vamos a decir River Boca, musulmanes, cristianos, capitalistas, comunistas, Occidente, Oriente, y ya está. Entonces, el día que seamos más sinceros, lo que pasa es que ser sincero, dice Krishnamurti, sin amigos, sin familia, no porque no habla del no cariño, que seas una seta y te vayas solo. Habla de que tengas cuidado con esa estructura de lo cultural que te empuja a ser hipócrita. Sí. Que despierta energéticamente la separatividad y no el amor. Porque cuando me acerco desde el amor, sí estoy dispuesto a darte una mano, no palabras, no análisis, como dice Krishnamurti en el primer audio. Estoy dispuesto a darte una mano desde otro lugar. Bueno, en este último minuto pongamos la esperanza de que existen personas que se interesan realmente por el otro y que no hay una especulación. Y son seres humanos de carne y hueso. Por lo tanto, si esas personas existen, ¿por qué no pensar que se puedan multiplicar? Y que esa energía, que es la energía del amor, pueda multiplicarse en la comunidad humana, ¿no? Porque si no, no tendríamos esperanza. No haríamos nada de lo que hacemos, ¿no? Si vos haces un programa como este, le estás apostando a que esto se multiplique. Bueno, hacemos un programa como este. Y apostamos a que esto se multiplique, ¿no? Un abrazo, Gustavo. Chao, hasta el próximo martes. Muy buena semana, hasta luego. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.